en pediatría. Bueno, como introducción, vamos a hablar que dentro de las principales causas de muerte en el mundo relacionadas a la infancia, vamos a encontrar a las neumonías como primera causa, luego las diarreas y en tercer lugar va a estar la desnutrición. Quizás no la desnutrición como una entidad propia que cause muerte, sino que va a agravar algunos procesos infecciosos, porque la desnutrición va a conllevar a que el paciente tenga una respuesta inmunológica deficiente. Es decir, que la desnutrición es un estado de inmunodeficiencia y al ser un estado de inmunodeficiencia va a predisponer a que otras patologías tengan un curso desfavorable en algunas condiciones. ¿Cómo podemos definir la desnutrición? La desnutrición podemos definir como un síndrome sistémico resultante de la deficiencia de nutrientes esenciales en el organismo, cuya expresión clínica y potencial reversibilidad es dependiente de la magnitud de esta deficiencia. Mientras mayor la deficiencia, probablemente haya mayores manifestaciones clínicas en nuestro paciente. En esta clase vamos a hablar sobre todo del manejo del desnutrido severo. Nos vamos a enfocar al manejo del desnutrido severo porque tiene un enfoque diferente a lo que vendría a ser los otros grados de desnutrición. Para esto vamos a ayudarnos de estas dos guías. Esta fue la primera que lanzó la Organización Mundial de la Salud para el manejo de los pacientes con malnutrición grave o severa. Luego hubo una actualización hace más o menos 10 años, y después de esta última actualización no hemos tenido nuevas actualizaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud. Lo que hemos tratado de hacer es recopilar algunas publicaciones o algunos estudios o recomendaciones que nos hablan de cómo actualmente debemos manejar a los niños con desnutrición severa. En el mundo se sabe que existen más o menos 52 millones 52 millones de niños menores de 5 años que sufren emaciación. Emaciación es el sinónimo de la desnutrición aguda. De estos 52 millones, 17 millones de niños tienen desnutrición grave, severa. 155 millones de niños menores de 5 años tienen retraso del crecimiento o retardo del crecimiento secundario a desnutrición crónica. Y lo que viene aumentando en el mundo es la cantidad de sobrepeso y obesidad que actualmente está bordeando los 42 millones en niños menores de 5 años. Como les comentaba al inicio, muchas de las muertes relacionadas en niños menores de 5 años están relacionados a la desnutrición. Entonces, la desnutrición va a ser una enfermedad de la pobreza y de las malas condiciones higiénicas que pueden haber en muchos lugares del mundo y en nuestro país, ¿no? Que va a estar agravada por disparidades socioeconómicas. Y la mayoría de los casos en los cuales nosotros vamos a ver pacientes con desnutrición severa, ellos van a llegar a nuestra evaluación no por el problema nutricional, van a llegar por un problema infeccioso o por otra consulta diferente a la de la consulta nutricional. Entonces nosotros debemos estar atentos para poder hacer el diagnóstico en estos niños. ¿Cómo podemos clasificar? Vamos a hablar las clasificaciones que están actualmente mejor validadas y las más estudiadas. Vamos a hablar primero desde la desnutrición aguda
en los niños desde los 6 meses hasta los 59 meses. Esta es la edad donde hay mayor incidencia de desnutrición aguda severa y es la que está mejor estudiada. Para esta edad se han establecido algunos criterios para hacer diagnóstico. Yo puedo hacer el diagnóstico de desnutrición aguda moderada en esta edad si el paciente tiene un perímetro braquial entre 11.5 centímetros y 12.4 centímetros. También puedo utilizar los Z-score de peso para la talla si el paciente se encuentra entre -2 a -3 desviaciones estándar. ¿Cómo puedo yo hacer el diagnóstico de desnutrición aguda severa? Si el perímetro braquial está por debajo de 11.5 centímetros o las desviaciones estándar de peso para la talla están por debajo de -3 desviaciones. Aquí existe un criterio importante, que es la presencia de edema con fobia bilateral. La presencia de edema con fobia bilateral hace el diagnóstico de desnutrición severa, aunque no cumple estos criterios. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un niño que tiene un perímetro braquial entre 11.5 y 12.4 y tiene edema con fovea bilateral, el paciente automáticamente se considera como desnutrición aguda severa. Para las otras edades se deben utilizar los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. En menores de 6 meses usamos la relación igual peso-talla, pero no hay validación del perímetro braquial en esta edad. Entonces vamos a considerar desnutrición aguda severa si está en -3 desviaciones estándar. Mayores de 5 años podemos utilizar índice de masa corporal si tenemos -3 desviaciones estándar también para la edad. ¿Cómo vamos a medir el perímetro braquial? Vamos a trazar una línea entre el acromion y el olecranon y en la parte media vamos a medir la circunferencia braquial. Actualmente existen algunas definiciones de desnutrición severa, aguda, severa o grave, en las cuales se plantean las posibilidades de manejo hospitalario y ambulatorio. Eh, Hace muchos años, bueno, hasta hace unos pocos años, no tantos, todo paciente con desnutrición severa, su manejo era hospitalario. Actualmente existen algunas corrientes en las cuales se podrían manejar a estos pacientes en el entorno ambulatorio. Para eso han hecho una clasificación, que es una desnutrición complicada y una desnutrición no complicada. Vamos a hablar primero de la desnutrición complicada. Es todo paciente que tiene una desnutrición aguda severa, pero tiene complicaciones clínicas como sepsis, diarreas con deshidratación, pobre apetito. Esto es muy importante de hablar del pobre apetito porque es un criterio para eh, poder darle chance a que el paciente haga el tratamiento ambulatorio. Ahorita vamos a ver cómo se hace una prueba de apetito o que el paciente tenga además alteraciones dermatológicas. Estos niños deben hospitalizarse para recibir terapia según la patología mientras hay recuperación del estado nutricional. ¿Cómo se puede realizar la prueba del apetito? Primero, no se realiza en pacientes menos de 6 meses. Segundo, que tengan más de 4 kilos. ¿Ya? Estos son criterios de exclusión para hacer una prueba de apetito. Se explica al cuidador el objetivo de la prueba y cómo se realiza. Se solicita al acompañante lavarse las manos con agua y jabón. El cuidador debe sentarse en una posición cómoda con el niño en sus piernas y se le debe ofrecer la FTLC, que es un alimento especial para estos niños, ¿ya? Se le ofrece con una cuchara y vamos a observar por 15 minutos. Si el menor desea seguir consumiendo, hay que permitir y que continúe
comiendo y lo vamos a observar. ¿Ya? Vamos a determinar la cantidad de alimento que ha consumido. Según el peso que tenga el paciente, existen cantidades necesarias de alimento que debe comer. Si fue lo suficiente o no. Si es que fue suficiente, podríamos intentar el manejo ambulatorio. Si no fue suficiente, nos hacemos la pregunta, ¿el paciente estaba en ayuno? ¿Sí o no? Si el paciente no estaba en ayuno, realice nuevamente la prueba en 2 horas. ¿Ya? Si el paciente estaba en ayuno, sitúe al cuidador y al paciente en otro ambiente y realice nuevamente la prueba. Si continúa rechazando, considere la prueba de apetito negativa y el paciente debe ir a manejo hospitalario. Entonces, va a haber después de esta prueba de apetito una desnutrición no complicada, ¿no? Los que tienen apetito, ¿ya? Y estos podrían ser manejados en la comunidad. Esto realmente no se hace en nuestro país. En otros lugares ya se reportan centros de manejo del paciente con desnutrición severa, no complicada, pero en nuestro país todo paciente con desnutrición severa, el manejo es hospitalario. Acá vamos a hablar los dos extremos de la desnutrición severa. El extremo de la desnutrición crónica, ¿ya? Se va a llamar marasmo. Y el extremo de la desnutrición aguda se va a llamar kwashiorkor. ¿Ya? Generalmente el marasmático vamos a encontrar esos niños adelgazados en los cuales la circunferencia braquial va a estar por debajo de 11.5. Kwashiorkor va a ser un paciente que va a también tener signos de desnutrición, pero se va a caracterizar por la presencia de edemas. ¿Ya? Entonces podemos decir que es una cruz, si es pies y piernas, 2, si ha alcanzado cuerpo y brazos, y 3, si ha llegado a cara. Acá vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de de ambas entidades. Vamos a hablar del desnutrido crónico severo, en primer lugar el marasmático. Vamos a ver que el paciente con desnutrición crónica va a tener un balance negativo, es decir, va a dejar de comer por diferentes circunstancias, porque no tiene que comer, porque está enfermo, por cualquier entidad va a dejar de comer. Pero esta disminución en el aporte calórico va a ser en forma lenta, ¿ya? Va a tener un balance negativo, pero en forma lenta. Esta disminución en la ingesta en forma lenta le va, el paciente o el organismo del paciente va a generar una adaptación a este poco ingreso calórico que va a tener. Entonces el paciente va a adaptarse y va a decir, este poco de alimento, estas pocas calorías, proteínas que yo estoy recibiendo, lo voy lo voy a utilizar en otras funciones más importantes que ganar peso. Entonces, la poca energía que tengo no la voy a utilizar en ganar peso, más bien voy a disminuir mi peso para que eh, no consuma mucha energía, ¿no? Entonces va a disminuir su tejido muscular, se va a atrofiar. Va a vivir en hipotermia, es mejor vivir en hipotermia, no gasto mucha energía, va a vivir en anemia, poco hierro que va a recibir lo va a utilizar en otros procesos metabólicos más importantes que estar transportando hierro a todo el cuerpo. Este periodo de adaptación se llama homeorexis. La homeorexis es la adaptación a lo patológico. Entonces el paciente a través de esta homeorexis va a detener el desarrollo y su crecimiento. El sistema energético se va a hacer mucho más lento para no gastar energía y diferentes sistemas se van a detener entonces de su desarrollo o van a trabajar mucho más lentos o deficientes. ¿Qué pasa con el desnutrido agudo severo? Hemos hablado del desnutrido crónico severo. El desnutrido agudo severo, que es el kwashiorkor, este balance negativo es demasiado brusco, que no le va a permitir que genere una adaptación.
No le va a dar tiempo a que el paciente se adapte a esta disminución del ingreso calórico. Entonces el paciente va a empezar a tener edemas, va a empezar a tener hipotermia, va a empezar a tener complicaciones como hipoglicemia, infecciones, alteraciones en piel y faneras, y el paciente puede sufrir complicaciones severas, incluso la muerte. Vamos a ver acá este cuadrito que primero, cuando nosotros dejamos de comer, lo que primero vamos a perder es peso. Después vamos a perder la talla y al final el perímetro cefálico. ¿Ya? Entonces, eh, la generación de glucosa a través de glucogénesis al inicio va a ser a través de carbohidratos, luego lípidos y al final de proteínas. Estas van a ser algunas diferencias entre las dos formas severas de desnutrición, entre el kwashiorkor y el marasmo. Eh, Van a tener insuficiente crecimiento si los dos van a ser pequeños. La emaciación, que hemos hablado que son niños delgados, va a ser una característica del marasmo. ¿Ya? En el kwashiorkor también, pero el marasmático es el que se caracteriza por la emaciación. El edema es característico del kwashiorkor. Los cambios en el cabello es también característico del kwashiorkor. Hay un signo que se llama el signo de la bandera, incluso en el kwashiorkor, que vamos a ver hipopigmentación del cabello en algunas zonas en el kwashiorkor. En el marasmo también, pero no es tan común. Los cambios mentales son más comunes en el kwashiorkor que en el marasmático. Son pacientes irritables, con tendencia al sueño, dermatosis en copos o de pintura. Es muy común el kwashiorkor, ¿ya? Por ejemplo, la pelagra, ¿no? La dermatitis pelagroide. Hemos visto que estos pacientes no tienen tiempo para adaptarse, entonces hacen mayores problemas. El apetito es bueno en el marasmo y en el kwashiorkor es pobre. La anemia generalmente está presente en los dos, pero es más común en el kwashiorkor o es más severa. Grasa subcutánea este, va a estar, va a estar disminuida en el kwashiorkor y va a estar ausente en el marasmático, ¿no? Este paciente va a tener muy poco tejido celular subcutáneo, van a ser delgaditos. El rostro, acá va a haber edema, que habíamos visto que es una característica, y acá va a haber una facies, que es una facies malicienta o en cara de mono, ¿no? Es una facies típica del marasmo. Infiltración grasa, hígado graso va a tener más frecuentemente el kwashiorkor y no el marasmo. Entonces, cuando tenemos un niño desnutrido, es importante saber que el niño con desnutrición severa no es una versión reducida de un niño normal, no es un niño normal pequeño. ¿Por qué? Porque los niños con desnutrición severa ya han cambiado algunas cosas, como por ejemplo las proporciones relativas de distintos órganos y tejidos han cambiado. La composición química de su organismo también es diferente. Entonces, estos niños van a tener una respuesta diferente al estrés de cualquier causa, infecciosa, metabólica, de cualquier causa, van a responder diferente que un niño eutrófico. Dentro de esos, vamos a comentar, dentro de ese proceso de adaptación que tienen los pacientes, vamos a ver que van a alterar algunos órganos y sistemas. A nivel cardiovascular va a reducir el gasto cardíaco y el volumen sistólico, ¿no? Entonces la presión arterial va a ser baja. Va a disminuir la perfusión renal y el tiempo de circulación a nivel renal. En el hígado se van a reducir la síntesis de todas las proteínas, tanto proteínas estructurales, proteínas que pueden ser parte del sistema de defensa, etcétera. ¿Sí? Se van a disminuir la síntesis de todas las proteínas, ¿ya? La producción de energía a partir de sustratos como galactosa y la fructosa son mucho más lenta que lo habitual. A nivel gastrointestinal, la mucosa intestinal va a estar completamente atrofiada. Entonces van a tener un síndrome de mala absorción, ¿ya? A
nivel inmunológico, que es muy importante en estos pacientes, todos los aspectos de la inmunidad van a estar disminuidos o alterados. Es decir, no van a tener una buena respuesta de fase aguda frente a procesos infecciosos. ¿Qué quiere decir? No va a haber aumento de glóbulos blancos. Ustedes pueden tener un paciente con sepsis y el hemograma puede estar normal, PCR no se incrementa, el niño incluso con neumonía no hace ni taquipnea, es decir, los pacientes no van a tener respuesta de fase aguda frente a procesos infecciosos, igual que la fiebre. A nivel endocrinológico, los niveles de insulina van a estar reducidos y va a tener pobre tolerancia a los cambios de los niveles de glucosa. Entonces, como vemos, va a haber muchas alteraciones en órganos y sistemas que hacen que el metabolismo de estos niños sea diferente. Algo también importante que hay que conocer en estos pacientes es que habíamos comentado que a nivel gastrointestinal o el hígado empieza a disminuir la producción de todas las proteínas, incluso las estructurales. A nivel de la membrana celular también va a haber alteración en la producción de proteínas. Entonces, a nivel celular va a haber una alteración en la bomba sodio, potasio, ATPasa, porque las proteínas estructurales no van a ser sintetizadas adecuadamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Los electrolitos intracelulares van a salir y los extracelulares van a ingresar a la célula. Es decir, el potasio, que es intracelular, va a salir al extracelular y el sodio va a ingresar a la célula. Entonces, a mí en estos pacientes me van a hacer una falsa hiponatremia. ¿Ya? Van a hacer una falsa hiponatremia y eso es muy importante conocer, porque si yo a este paciente, al hacerle sus exámenes como paciente desnutrido, voy a tratar de corregir el sodio, puedo generar alteraciones tan severas, incluso la muerte. Entonces es muy importante conocer que estos pacientes van a tener una falsa hiponatremia, pero sí van a tener hipocalemia porque el potasio sí ha salido del intracelular. Dentro de las teorías sobre la formación del edema, la hipoalbuminemia es una de las teorías. No hay albúmina en el intravascular, no hay quien mantenga la presión coloide oncótica y empieza a haber fuga capilar y el paciente empieza a generar edemas. Muy bien, acá vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento del paciente con desnutrición severa se va se sigue utilizando o nos seguimos guiando por las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Se van a hacer a través de estos 10 pasos, ¿ya? Los 10 pasos del manejo del desnutrido severo. Para el manejo de estos 10 pasos vamos a tener dos fases. La fase de estabilización, que generalmente dura la primera semana, y la fase de rehabilitación, que generalmente dura de 2 a 6 semanas. Vamos a hablar de cada una de ellas, pero acá, para comentarles lo más importante, por ejemplo, micronutrientes, vamos a ver que vamos a dar micronutrientes durante la primera semana, pero sin hierro. Con hierro a partir de la fase de rehabilitación. Eso lo vamos a comentar más adelante. Entonces vamos a hablar del primer punto, hipoglicemia. La hipoglicemia, si yo tengo un paciente con hipoglicemia, tengo que tener en cuenta o tengo que buscar que no tenga hipotermia. La hipotermia y la hipoglicemia suelen aparecer juntas, ¿ya? La hipoglicemia generalmente puede estar precipitado, como dice ahí, por un ayuno de 4 a 6 horas o por una infección sistémica grave. Yo tengo hipoglicemia, aunque mi paciente esté en ayuno, perdón, está hipotérmico o está infectado. Entonces, cuando hay hipoglicemia, tengo que buscar esas relaciones. Cuando yo voy a pensar en hipoglicemia, si el paciente está hipotérmico, está presentando apneas, anorexia o apatía o letargo. Cuando considero hipoglicemia,
Si la glucosa está por debajo de 54 miligramos por decilitro. Si estamos en hipoglicemia, iniciamos tratamiento. Si el paciente está consciente, inconsciente. Si está consciente, podemos administrar 50 mililitros de glucosa o sacarosa o dextrosa al 10% por vía oral o sonda nasogástrica. Si no tenemos eso, podríamos preparar una cucharada de azúcar más 3.5 de agua. 3.5 cucharadas de agua. Si está inconsciente, voy a utilizar 5 mililitros por kilo de dextrosa al 10% por vía endovenosa. Después de administrar el tratamiento, voy a administrar el régimen F75. Vamos a hablar más adelante del régimen F75. El F75 es una fórmula especial para los niños con desnutrición en los cuales se alimentan los pacientes. Es una fórmula para alimentar al paciente. ¿Cómo prevenir? Hay que alimentar a los pacientes, sobre todo en la primera fase, cada 2 horas, ¿ya? Y si es necesario, después de rehidratarlo, hay que ya empezar a darle comer. Si el paciente está deshidratado, corrijo la deshidratación y después ya inicio a alimentarlo para evitar hipoglicemia. Siempre hay que alimentarlo en la noche, ¿no? Estos niños deben alimentarse cada 2 horas durante los primeros días. Entonces yo tengo que tener a la mano un personal que se dedique a la administración de alimentos cada 2 horas. La hipotermia. ¿Cuándo yo considero hipotermia? Si es menos de 35.5 temperatura rectal o menos de 35 axilar, ¿ya? ¿Cómo la debo tratar? Tengo que abrigar al paciente, ¿no? Mantas tibias, lámparas incandescentes, contacto cercano con la madre, para que el niño empiece a calentarse. Recuerden que si está hipotérmico hay que ver que no esté hipoglicémico, que no esté séptico, siguen teniendo esas relaciones, esos tres signos. Eh, Cuando nosotros estamos frente a estos niños, tenemos que estar controlando también la temperatura, ¿no? Tenemos que estar midiendo la temperatura cada 4 horas, según el paciente vaya empezando a ganar calor, ¿ya? Eh, ¿Cómo evitar la hipotermia? Alimentando al niño cada 2 horas y mantenerlo seco, cambiar la ropa de cama y los pañales mojados, ¿ya? Como han visto, este es un trabajo que no solamente va a ser del médico, sino de enfermería o del personal técnico, en los cuales tiene que estar atento en el manejo de estos pacientes. La Doctor, una deshidratación, consulta. sí, En el caso de que dijo cuando esté un paciente no consciente y se le daba tantos, tantos mililitros por kilo de glucosa, ¿por cuánto tiempo le vamos a dar o en cuánto tiempo pasamos esa dosis para que es, no haya un síndrome de realimentación? ¿Puede haber ahí? O... no, el síndrome de realimentación es otra entidad, no está, bueno, al final podemos comentar el síndrome de realimentación. Síndrome de realimentación es porque tú empiezas a dar muchas más calorías de lo que necesita el niño y ahí vas a generar realimentación, ¿ya? Creo que al final mejor lo comentamos para no cambiar la idea ahorita del manejo. ¿Y cómo lo pasarías en bolo? Se volea la destroza. Se pasa rápido. En cuanto a la Gracias, doctor. deshidratación, ¿cómo identificar deshidratación? A veces es un poco complicado evaluar la deshidratación en estos niños, ¿ya? Si yo evalúo al niño con deshidratación, es preferible usar la vía oral antes que la vía endovenosa, ¿no? Si el paciente puede estar chocado, también voy a utilizar una hidratación, en este caso endovenoso. Como cualquier shock, tengo que sacarlo del shock. Voy a utilizar la vía endovenosa. Recuerden que, por ejemplo, cuando tenemos un shock hipovolémico, nosotros utilizamos bolos de 20 mililitros por kilo, ¿no? Y los pasamos en 15 minutos aproximadamente. En este caso, no, se utiliza bolos y de 15 mililitros por kilo, igual de solución salina o al 0.9%, pero se pasa mucho más lento, porque en estos niños hay posibilidades de sobrehidratar y generar congestión pulmonar o generar un tercer espacio, ¿ya? Si no hay mejora, un segundo vuelo, pero siempre se pasa lento.
¿Qué solución yo puedo utilizar para hidratar? Si voy a hablar de la vía oral, voy a utilizar una solución que se llama Resomal, ¿ya? ¿Cómo voy a utilizar? Ahorita vamos a hablar también de cómo está compuesta. Voy a utilizar 5 mililitros por kilo de Resomal cada 30 minutos durante 2 horas, ¿ya? Ya sea por vía oral o sonda nasogástrica. Luego voy a pasar a 5 a 10 mililitros por kilo por hora por las siguientes 4 a 10 horas. Como se dan cuenta, la deshidratación se corrige mucho más lento en el paciente desnutrido, porque ya hemos visto que tiene otro metabolismo. Cuando yo pueda corregir la deshidratación, yo puedo dejar una solución de mantenimiento por vía oral entre 70 a 100 mililitros por kilo para mantener la hidratación de mi paciente. Siempre debemos estar monitorizando a estos pacientes porque nos podemos ir de la deshidratación a la sobrehidratación rápida. ¿Qué parámetros me van a ayudar? La frecuencia cardíaca, el paciente va a empezar a hacer taquicardia, va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a empezar a tener flujos urinarios mucho más altos, etcétera. Si está con diarrea o vómitos, también me va a ayudar a ver qué tanto está ingresando y qué tanto está perdiendo. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado en estos pacientes para no generar ni sobrehidratación ni mantenerlos deshidratados. Hablábamos de la solución que se llamaba Resomal. ¿Ya? El Resomal se puede preparar en forma casera, sí. ¿Cómo vamos a preparar? Eh, ¿O qué características primero debe tener el Resomal? Como habíamos hablado al inicio de las alteraciones en electrolitos, habíamos visto que el paciente tiene una falsa hiponatremia. Tengo que tener mucho cuidado en el sodio con este paciente. ¿Ya? Entonces, vamos a diluir un sobre de sales de rehidratación, las que nos da el OMS, la que nos da el Ministerio de Salud, pero no en 1 litro, porque ustedes saben que esto se diluye en 1 litro. Lo vamos a diluir en 2 litros de agua. Vamos a agregar 50 gramos de sacarosa, ¿ya? Esto es aproximadamente 4 cucharadas, y vamos a agregar 40 mililitros de mezcla mineral. La mezcla mineral no es algo que se pueda encontrar fácilmente en nuestro medio. Entonces dice, si no tengo mezcla mineral, ¿qué hago? A la receta anterior usted le va a agregar 50 mini equivalentes de una solución de cloruro de potasio. Nuestro hipercalium, eso le puedo agregar. ¿Qué características tienen estos pacientes bueno, qué característica tiene este Resomal? Primero, que al diluir a la mitad, pues probablemente va a ser una solución hipotónica, ¿ya? Entonces va a tener sodio bajo, 45 mil equivalentes de sodio, ¿no? Es una solución baja en sodio y rica en potasio, rica en micronutrientes como cobre, sodio, potasio, magnesio y fósforo, ¿ya? Ahí al final, cuando hablemos de síndrome de realimentación, vamos a ver la importancia de estos electrolitos para evitar que nos hagan síndrome de realimentación. Este es desequilibrio electrolítico. Bueno, va a repetir, tenemos un exceso de sodio corporal, ¿ya? Aunque hay hiponatremia, recuerden que el sodio se ha metido a la célula, ¿ya? Entonces no lo debo corregir. Va a haber un déficit de fósforo y magnesio. Sí, ahora sí. Antes no. Hola. Yo tengo manejando ya 26 años. Yo manejo mayor de edad. Por- Hola, no sé quién está con su audio prendido. Eh, entonces, los déficits de sodio y magnesio sí los tengo que corregir, pero en forma lenta. No me tengo que desesperar, no tengo que hacer no tengo que hacer, perdón, retos para corregir eso. Esto se va a ir corrigiendo poco a poco, ¿ya? En 2 semanas. Voy a aumentar mis suplementos de, de potasio, ¿ya? De 3 a 4 minimoles por kilo por día. Recuerden que la dosis, los requerimientos de 1 a 3, entonces puedo aumentar un poquito sobre esto y vamos a dar suplementos de magnesio a este paciente.
Todo paciente con desnutrición severa, habíamos comentado que tiene una alteración en la inmunidad, entonces todo paciente con desnutrición severa está potencialmente infectado o está infectado hasta no demostrar lo contrario. Así se debe manejar. Entonces, deben ser tratados empíricamente con antibióticos de amplio espectro. Como habíamos comentado, tienen infecciones sin signos clínicos clásicos como fiebre, taquicardia o taquimnia. No existen estudios claros, pero los pocos que hay nos hablan del beneficio de la administración de antibióticos. ¿Qué antibióticos podemos utilizar? Se puede utilizar ampicilina y gentamicina, sobre todo en lugares donde no existe resistencia. En nuestro país existe alta resistencia, entonces ya se deben utilizar antibióticos de más amplio espectro como ceftriaxona. Si el paciente tiene diarrea prolongada, podemos agregar metronidazol. Si tiene parasitosis intestinal, mebendazol. En pacientes con VIH, iniciar terapia antirretroviral después de estabilizar las complicaciones metabólicas y sépticas. Si hay sospechas de TBC, hay que buscar, ¿no? Actualmente no se utiliza mucho PPD, pero bueno, lo que nos hablan es buscar PPD y una radiografía de tórax para ver si el paciente está presentando además tuberculosis. ¿Qué otros micronutrientes vamos a corregir? Vamos a dar vitamina A, ¿ya? Va a haber un esquema para administración de vitamina A por vía oral los días 1, 12 y 14 de tratamiento, ¿ya? Si el paciente tiene más de 12 meses, son 200.000 unidades internacionales, entre 6 y 12 meses, 100.000 unidades internacionales, entre 0 a 5 meses, 50.000 unidades internacionales. ¿Qué otras cosas más debemos corregir en estas 2 semanas? Ácido fólico. El primer día se da 5 miligramos STAT y luego se da 1 miligramo día. No, acá no es por kilo, sino son dosis establecidas a cualquier peso. 5 miligramos el primer día y luego 1 miligramo día. Zinc a 2 miligramos por kilo día, cobre a 0.3 miligramos por kilo por día. Recuerden que el hierro vamos a dar a partir de la segunda semana y se va a dar a 3 miligramos por kilo por día, solo cuando ya el paciente haya pasado de la fase de estabilización a la fase de rehabilitación. Vamos a hablar algo de lo que su compañera nos preguntaba, el síndrome de realimentación. Para evitar un síndrome de realimentación, debemos empezar con una alimentación prudente, ¿ya? Recuerden que estos niños, habíamos hablado que tienen un metabolismo diferente, entonces yo no puedo descompensar esta homeorexis de un momento a otro. No porque el niño esté desnutrido, de un día para otro le voy a dar un montón de comida. Eso puede descompensar aún más al paciente. Entonces, tenemos que empezar el régimen que proporcione calorías y proteínas necesarias para mantener los procesos fisiológicos básicos, ¿ya? Debemos alimentar al niño tan pronto como sea posible. Salió de la hipoglicemia, salió de la hipotermia, estamos tratando las infecciones y el paciente ya está en condiciones de iniciar vía oral, inicia vía oral. Hay que tener también muy en cuenta que la motilidad intestinal está alterada, la producción de ácido gástrico, es por eso que se debe hacer tomas pequeñas pero frecuentes. Siempre alimentar por vía oral o no, sonda nasogástrica, esto debería ser lo ideal. Y vamos a iniciar con un volumen, porque tengo que calcular un volumen que le voy a dar, pero reducido, de 100 a 130 mililitros por kilo por día. Si el paciente tiene edema, podríamos iniciar con 100, ¿ya? Con 100 mililitros por kilo por día. Siempre hay que alentar a que continúe con la lactancia materna si el paciente está en etapa o recibe lactancia materna. Entonces vamos a iniciar nuestra alimentación prudente con un régimen F75. ¿Qué quiere decir F75? Quiere decir que en 100 mililitros de esta solución o de esta fórmula van a tener 75 kilocalorías y 0.9 gramos, ¿ya? Entonces, no es una leche o no es una solución que tenga muchas kilocalorías, ¿ya? Es una solución que tiene pocas kilocalorías que lo vamos a utilizar al inicio hasta que el paciente se estabilice. Habíamos hablado que siempre hay que alimentar cada 2 horas,
primero y segundo día, luego cada 3 horas del tercer al quinto día y cada 4 horas del sexto al séptimo día. Lo ideal es que deba consumir por lo menos el 80% del volumen total diario que calculamos. Siempre hay que estar viendo si las cantidades servidas y no servidas, si hay que estar haciendo un buen balance, hay que ver si está vomitando, si está haciendo diarrea. Recuerden que tiene la mucosa intestinal atrofiada, puede ser un síndrome de mala absorción, hay que estar atentos de eso. Y siempre hay que estar pesando diario a nuestro paciente. Eso nos va a ayudar a ver si el paciente está tolerando este régimen F75. Después de haber iniciado nuestra alimentación prudente durante la primera semana, vamos a ir a la fase de recuperación de crecimiento o a la fase de rehabilitación. Normalmente los pacientes a la semana de vida ya han mejorado su apetito, ya han recuperado el apetito. Durante esta fase se busca un aumento mayor del peso. Lo ideal es más de 10 gramos por kilo por día. Vamos a sustituir nuestra F75 por una F100 en una transición que va a durar dos días y luego va a continuar con F100. Y al paciente o a la madre siempre debemos estar alentando a que continúe con la lactancia materna. Este régimen F100 ya no tiene 75 calorías, ya tiene 100 kilocalorías y ya no 0.9, sino 2.9 gramos de proteína por 100 mililitros. ¿Ya? Entonces vamos a ir nuestra transición, vamos a empezar con un volumen de 150 kilogramos por kilo por día, cada 4 a 6 horas, luego vamos a ir aumentando a 10 mililitros por cada una de las tomas hasta alcanzar un volumen ya de 220 mililitros por kilo por día. Siempre debemos estar atentos y estar controlando que no estemos generando sobrehidratación en nuestros pacientes. ¿Ya? Hay que estar viendo si la frecuencia respiratoria está aumentando, si la cardíaca está aumentando, si hay un aumento más de 5 de la respiratoria o más de 25 latidos de la cardíaca, hay que reducir el volumen. Luego, en esta fase de recuperación del crecimiento, perdón, después de esta fase de transición, el paciente va a tener mejor apetito, ¿ya? Vamos a ofrecer tomas más frecuentes, vamos a llegar a incluso recuerden que estábamos con una F100, que significa 100 kilocalorías por kilo, vamos a poder llegar hasta 150 a 200 kilocalorías por kilo. Vamos, el niño va a empezar a ganar peso rápidamente. Vamos a poder llegar hasta 4 a 6 gramos de proteínas por kilo por día. Siempre debemos alentar a que la mamá siga dando lactancia materna. Ya siempre hay que pesar al niño todos los días. Lo ideal es que lo pese la misma persona a la misma hora y en las mismas condiciones y ver nuestra tabla de recuperación nutricional, cómo va a ganar. Si el aumento de peso es escaso, menos de 5 gramos al día, hay que reevaluar. Hay que ver si está comiendo lo que debe comer, no está teniendo pérdidas. Si está moderado, significa que está ganando entre 5 a 10 gramos por kilo por día. Y si es una buena ganancia de peso, se habla que el paciente esté ganando más de 10 gramos por kilo por día. Dentro del manejo de los 10 pasos está la estimulación sensorial. Ya recuerden que la malnutrición severa va a generar alteraciones en el desarrollo mental y conductual. Entonces nosotros debemos proporcionar una atención afectuosa a estos pacientes. Recuerden que el kwashiorkor tiene alteraciones mentales, alteraciones de comportamiento, entonces yo tengo que buscarle un ambiente en el cual el paciente se pueda sentir cómodo, querido, en el cual pueda desarrollarse, ¿no? Podemos iniciar ludoterapia estructurada, actividades físicas y siempre tratar de que la madre participe de estas actividades. Luego de haber ya trabajado nuestros 9 pasos, tenemos que prepararlo para el seguimiento. ¿Ya? Se considera que un niño ha recuperado, o se ha recuperado si su peso es el 90% del que le corresponde para su talla. Es decir, está en menos una desviación estándar del peso para su talla.
Hay que alentar con que siga con la alimentación, hay que educar a la madre para que le dé una alimentación adecuada, rica en macronutrientes y micronutrientes, con que continúe con la estimulación sensorial. Hay que citarlo periódicamente para hacerle sus controles, tanto médicos como laboratoriales. Hay que empezar a vacunar a nuestros pacientes y se puede dar vitamina 6 cada 6 meses, ¿ya? Según sus controles que el niño tenga. Bueno, con eso acabamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Tenemos ahorita, creo, unos 3, 4 minutos para todavía conversar. Doctor, una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. En alteración de electrolitos en lo que es la desnutrición o Shortcut, mencionó que hay una falsa hiponatremia, pero sí hay una hipocalemia. Sí, ¿Podría volver a explicar eso, por favor? sí. Acá. Entonces, va a haber una alteración en la bomba sodio-potasio ATPase, ¿no? Porque las proteínas estructurales no están siendo sintetizadas adecuadamente. Entonces, los líquidos, perdón, los electrolitos del intracelular salen al extracelular. Y dentro del intracelular está el potasio, magnesio, fósforo. Entonces, salen estos. Y el sodio ingresa a la célula. Entonces, cuando nosotros tomamos nuestros exámenes, nuestros electrolitos séricos, lo que tomamos no es la composición intracelular, sino lo que está a nivel sérico. Por eso se llaman electrolitos séricos. Entonces yo estoy dosando, no estoy dosando la cantidad de sodio que debería haber porque el sodio ha entrado. Pero sí el potasio no está en su lugar. Y esto va a generar una hipocalemia. Entonces, lo que tú dices es, hay una falsa hiponatremia, ¿ya? Pero sí hay hipocalemia, potasio bajo y hay una falsa hiponatremia. O sea, el sodio sí está normal, ¿ya? Por eso no hay que dar sodio. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Cuando habló de las diferencias en un cuadrito de kwashiorkor y marasmo, mencionó que en el kwashiorkor Ya. había una anemia más grave que en el marasmo. ¿Por qué en el kwashiorkor habría una anemia más grave que en el marasmo? Es que el kwashiorkor no le da tiempo para compensar. Este, la disminución tanto de proteína, de macronutrientes y macronutrientes es lenta, no es tan rápida. Acá es mucho más rápida, entonces no le da tiempo de compensar al paciente. Por eso es mucho más rápido, o sea, por eso existe más anemia en el caso. Doctor, una pregunta. Con respecto a la prueba de apetito, mencionó que no se podía hacer en menos de 6 meses y también en otro caso que era algo de 4 kilos, no escuché bien esa parte. Sí, es 4 kilos. Menos de 4 O sea, kilos no entra. ¿mayores o menores? Disculpe. Menos de 4 kilos no se Ok. hace prueba de apetito. Doctor, a todos los pacientes desnutridos se les empieza el tratamiento con antibióticos. Sí, sí, Siempre, no necesito tener signos ni nada, no. ¿verdad? Hasta que no descartes que no es una infección, inicias antibióticos. Doctor, y en caso de la hipoglucemia, necesito primero sacar un hemoglucotest y recién después de eso iniciar el tratamiento, ¿no? Exacto. No, no, no. El diagnóstico es con hemoglucotés o dosaje de glucosa. Gracias, Clínicamente. doctor. Doctor, y con respecto a los antibióticos, ¿de qué depende si se da por vía intramuscular o endovenoso? Lo ideal sería por vía endovenosa, porque van a ser varios días, ¿no? O sea, pinchándolo por varios días va a ser, digamos, más traumático por el niño. Porque el tratamiento no es un día, ¿no? Son varios días. Hasta por lo menos que tú definas que el paciente no tiene proceso infeccioso. Claramente. Gracias, doctor. Y doctor, también mencionó una definición de desnutrición que era en menores de 6 meses y mayores de 5 años. ¿Esa definición
es para hablar de desnutrición en general o para decir que es severa? Para desnutrición severa, desnutrición aguda severa. Ok. Peso talla siempre es desnutrición aguda, ¿ya? Peso talla siempre es desnutrición aguda. Muy bien, lo que comentaba su amiga, el síndrome de realimentación. ¿Qué quiere decir síndrome de realimentación? Que tú empiezas a dar muchas calorías al paciente y tú alteras esta relación sobre todo con el fósforo, ¿ya? El fósforo empieza a introducirse a la célula y empieza a hacer una hipofosfatemia. Y esta hipofosfatemia a los pacientes les va a generar bradicardia, les puede generar trastorno del sensorio, bradicardia, incluso pueden hacer paro, se pueden morir. ¿Ya? Por eso siempre se tiene que hacer una alimentación prudente, no porque el niño esté desnutrido, debo de empezar a darle de comer o darle muchas calorías porque puedo alterar ese equilibrio que ellos han logrado, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta más? Con respecto al hierro, si es que el paciente pasara a la fase de estabilización antes de las 2 semanas, igual se tendría que esperar las 2 semanas para dar el hierro. No, es una semana generalmente, primera semana. Sí, recuerden que hay una reacción que se llama de Fenton, en la cual recuerden que en esta primera etapa todavía el paciente está potencialmente infectado, ¿no? Entonces el hierro puede ser utilizado de otra manera por los microorganismos. Entonces siempre cuando el paciente ya está libre de un proceso infeccioso es cuando se inicia el tratamiento de la anemia. Gracias, doctor. Claro, claro, afecta la talla siempre va a ser crónico. Ya, acá lo que yo quiero ir es desnutrición severa, no si es crónico reagudizado o crónico armonizado. La idea de acá no es ese diagnóstico, sino que tú manejes el desnutrido severo. Y las dos formas son desnutrición severa, tanto el kwashiorkor como el marasmo. Mm. Doctor, entonces, ¿por qué se define el kwashiorkor como una desnutrición aguda? Porque por la forma de presentación, porque la presentación es el niño, por ejemplo, deja de comer porque está infectado, porque tiene una alteración, porque, no sé, algo. Entonces, este pobre ingesta de alimentos no le permite al niño adaptarse a este proceso y los cambios son más bruscos. ¿Ya? Por eso es mucho más rápido la presentación del kwashiorkor. En cambio, el marasmático es ese niño que come poco y en el tiempo se va adaptando, ¿no? Entonces, es más que todo una forma de instauración de la desnutrición. Y el kwashiorkor siempre es un paciente mucho más delicado que el marasmático. Un paciente que puede hacer muchas más complicaciones. ¿Por qué? Porque no se ha llegado a adaptar a esta pobre ingesta de alimentos. Doctor, una consulta. No me quedó claro cuándo administro hierro. Cuando mi paciente deja o sea, elimino que tenga infecciones a la segunda semana o en la primera semana. Exactamente cuándo debo Cuando administrarlo. ya empieza la fase de rehabilitación, mira, acá te voy a mostrar ya, acá está micronutrientes, ¿no? Acá con hierro ya estás en la fase de rehabilitación, al inicio de la segunda semana. Sin hierro hasta los 7.
Normalmente acá el proceso infeccioso tú ya lo estás corrigiendo acá. A la semana debería estar corrigiendo el proceso infeccioso y ya empieza. ¿Alguna otra duda más, chicos? Porque a qué hora creo que ya les toca con el doctor, ¿no? Todo claro, doctor. Muy bien. Igual si tienen alguna duda, me pueden escribir. Igual podemos seguir conversando sobre el tema. ¿Ya? Muchas gracias. Igual la clase está grabada. Cualquier duda también me pueden escribir o podemos conversar. Bueno, gracias con todos. Hasta luego.